Vamos a subir una hoja de ruta que hemos elaborado con documentos que comprueban qué fue lo que pasó. En el año 2021, Barranquilla fue otorgada la sede de los Panamericanos. Esa fue la respuesta, el premio por los centroamericanos. Poco presupuesto y una buena organización reconocida por la organización. Es decir, por los responsables de los Juegos. Y al final todo esto llega al Comité Olímpico. Todo está en el paraguas de la familia olímpica. En ese momento el gobierno nacional se había comprometido a pagar el 70% de los Juegos y solo pagó el 30%. Barranquilla tuvo que pagar el resto. Esto es el gobierno anterior, ¿no? Barranquilla desde ahí se entusiasma con los Panamericanos. 2 visitas directas a Panam del alcalde Char para los Panamericanos de 2027. En 2020, en medio de la pandemia, el alcalde era Jaime Pumarejo. Generó un equipo de trabajo destinado a la candidatura, generaron una propuesta para Panam, un plan maestro preliminar, y fueron ganándose la confianza del comité ejecutivo y de los funcionarios. Todo esto lo hizo la alcaldía con sus recursos. Agosto de 2021, oficialmente Barranquilla es sede, se firma un contrato del cual hacen parte el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y Comité Olímpico Colombiano. Adjuntaremos todos estos documentos a nuestra página. Cabe anotar que los Juegos de Lima y Santiago fueron financiados en su totalidad por el gobierno nacional. Aunque la sede es una ciudad, la obligación es del Estado y del Comité Olímpico primordialmente. Los Juegos de Barranquilla tendrían un costo de $400 millones, menos de la mitad de lo que pagó Lima. Esto por cuenta de los escenarios que habían quedado de los centroamericanos. En conjunto con la Embajada Británica se realizó un estudio socioeconómico que concluyó que los Juegos traerán crecimiento económico, turístico, empleo, desarrollo deportivo, mejoras en salud y una infraestructura urbana renovada. Todo esto muy por encima de los 400 millones de la inversión, o sea, un negocio aceptable. Barranquilla es la única entidad que pagó los derechos a Panam y además fue quien acarreó todos los gastos logísticos, diseños preliminares, personal, planeación, relaciones, todo lo pagó Barranquilla. Antes del final del gobierno Duque se dejó en el presupuesto los fondos para pagar a Panam las anualidades y además un contrato para conformar el comité ejecutivo de los Juegos y cumplir las obligaciones adquiridas por todos ante Panam. Panam está en Chile y hace parte de la familia olímpica. Al llegar la ministra Urrutia manifestó que el gobierno debía renegociar el contrato y que el ministerio no tenía plata ni la manera de hacer los pagos. Viajó a Chile a una asamblea de Panamá a asegurar que el gobierno estaba comprometido con los Juegos. Una asamblea de Panam, corrijo, en Chile. Pero nunca contestó las cartas. Nunca respondió los mensajes de Panam Sports. Esto también está documentado muy pronto en la página de la W. Lo que intentó la ministra fue desconocer el contrato de Panam y poner autoritariamente a un gerente y comenzar a contratar gente. Están todos los soportes de esta afirmación. Luego, al llegar, la nueva ministra determinó durante el 2022 que el gobierno estaba revisando si hacer o no los Juegos. Es decir, reversar una decisión de Estado. Le pidió un tiempo a Panam y volvimos a lo mismo. Ni decidieron ni pagaron. A mediados de 2023, la ministra, Panam, Alcaldía y Gobernación logran renegociar unos términos. Primordialmente que el gobierno quería que los Juegos no fueran en Barranquilla, más bien en todo el Caribe. Se accedió a ello. Pero meses después, el gobierno no daba luz verde a los Juegos y seguía la interinidad. Hay que recordar que esta fue la primera alarma que encendió al vendedor. El alcalde de Barranquilla y la bancada costeña hicieron varias reuniones, sesiones descentralizadas de comisiones del Senado, cartas, peticiones para que los Panamericanos fueran considerados estratégicos y se recordara que fueron incluidos en el plan de desarrollo y que era un compromiso de Estado. Esto es importante recordarlo, porque una cosa son las peleas políticas y otra cosa los compromisos con la marca Colombia. Son compromisos de Estado, gusten o no gusten. En agosto, Panam da un ultimátum a la nación y los firmantes del contrato sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comité Olímpico le solicitan una prórroga a Panam para que el gobierno tome por fin una decisión
y decida si habrá o no habrá juegos. Todos los actores se van para Santiago de Chile a otra reunión con Panam. Otra vez Panam acepta renegociar los términos y el gobierno se compromete. Se convoca por fin el primer comité ejecutivo. Se nombra a la ministra como presidenta del comité. Ahí se reafirman los compromisos de pagar 8 millones de dólares como lo había establecido el otro compromiso adquirido que el ministerio haría ese pago. 4 antes de diciembre 31 y 4 antes de 31 de enero. Ese sería su primer aporte a los Juegos. Durante más de un año el gobierno mantuvo al comité ejecutivo de Panam en suspenso. Otra vez vuelve lo mismo. ¿Se harán o no se harán los Juegos? El gobierno puso como condición que los Juegos no serían solo en Barranquilla, como se acostumbraba en estos eventos. Al conformarse el comité ejecutivo, formalmente el ministerio asume el control de los Juegos. El ministerio. El gobierno además requirió que los Juegos serían financiados 60% la nación, 40% entes territoriales. Como iban a entrar otras ciudades, ese 40% sería pagado proporcionalmente por el número de disciplinas que a cada ciudad le correspondía. A diciembre de 2023, los únicos aportantes a los Juegos fue la ciudad de Barranquilla. No solo en los pagos a Panam, sino en la planeación y preparación de los mismos. Al no recibir el pago, y aunque existe la voluntad y la capacidad de Barranquilla para hacer unos Juegos de gran categoría, el gobierno no ha tenido la misma voluntad, y menos la capacidad de resolución durante más de un año y medio. Ese es el problema del Comité Olímpico y el problema de Panam. Voluntad. Al gobierno no le gustaban los Juegos, no los quería.